con respecto al tema de la sentencia. Pero prefiero avanzar un poco con el tema de la vía recursiva, que sí, considero que no es un tema muy complicado, pero bueno, en general hay algún tipo de inconveniente con respecto a esto, o puede haber algún tipo de dificultad. De manera tal que vamos a avanzar un poquito con el tema de la parte recursiva. Y avanzar y terminar. Por de pronto, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de mecanismos de impugnación. ¿Sí? Nosotros estamos en un proceso judicial, en ese proceso judicial hay el tribunal, el juzgado, la jurisdicción, dicta una serie de actos procesales, y la parte tiene la posibilidad, tiene el derecho de impugnar esas decisiones, intentando la revocación de esas decisiones. Estos son, ni más ni menos que estos son los recursos. Cuando hablamos de recursos, en definitiva, hablamos de esto, es decir, los medios que tienen las partes para poder atacar una decisión judicial. Bueno, obviamente el Código Procesal y la Ley de Procedimiento Laboral establecen diferentes tipos de recursos. En realidad, ustedes en procesal civil ya tienen que haber visto los recursos. Nosotros lo que vamos a ver es la adecuación de toda la parte recursiva al procedimiento laboral, pero los recursos son los mismos. De los recursos, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros... y por supuesto que hay distintos tipos de recursos, ¿no? Están aquellos recursos que son los recursos ordinarios, que son recursos que están dirigidos a remover o a corregir o a tratar de corregir o de impugnar actos que uno considere equivocados, y el recurso de apelación es el recurso típico en ese sentido. Pero después están los que se denominan los recursos extraordinarios, es decir, aquellos recursos que ya están dirigidos para ir a una instancia superior y ya la vía de acceso, bueno, lo dice la misma denominación, es decir, un recurso extraordinario, por ejemplo, es un recurso para poder llegar a una instancia superior y obviamente es bastante restrictivo la posibilidad de la apertura de esa vía. El recurso extraordinario federal, por ejemplo, es el caso típico, es decir, para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es una instancia recursiva más. Es una instancia recursiva de algún modo excepcional que hay que cumplir requisitos muy estrictos y que no están dirigidos a corregir resoluciones equivocadas, porque la Corte no tiene competencia para corregir una decisión equivocada de la Cámara, de una sala de la Cámara. Nosotros podemos acceder a la Corte, pero la vía de acceso es a través de recursos que son de carácter extraordinario, como recurso extraordinario federal, o incluso no estamos hablando del procedimiento acá en Capital, pero por ejemplo, si vamos a la provincia de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires también la instancia es un recurso extraordinario el para poder llegar a la Suprema Corte Provincial. O sea, la Corte Suprema de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no es una instancia de apelación, no es una instancia más. Es una instancia que uno puede acceder a través de estos recursos extraordinarios que están previstos en el caso de la provincia de Buenos Aires en la Constitución Provincial y en las leyes de procedimiento. Bueno, y acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la LO, y bueno, en otras leyes, la ley 48 y tantas otras normas que vamos a ver en la clase de hoy. En materia de recursos, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? En definitiva es ante quién se interpone, quién resuelve, que esto es lo fundamental, quién es el que resuelve. Bueno, ¿y cómo es el tema de la tramitación? Pero en definitiva, en lo más complejo del tema de los recursos podría ser ver y los efectos que tiene la interposición del recurso. Es decir, los temas importantes serían saber ante quién se interpone, quién resuelve, eh, los efectos
de este recurso, ¿no? Y cómo es el tema de la sustanciación. Pero bueno, vamos a ver un poquito, a empezar a ver un poquito el tema de los recursos. El primer recurso que nosotros vamos a considerar es un recurso que ustedes ya reposición o de revocatoria. El recurso de reposición y de revocatoria es más, los artículos que ustedes tienen en pantalla son artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fíjense ustedes, y la característica de este recurso de reposición o revocatoria es que es un recurso en el cual uno intenta que sea el mismo órgano que dictó la resolución el que revoque la decisión que nosotros consideramos equivocada o que no está ajustada a derecho. Y acá ustedes tienen en pantalla, entonces, 3 artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece la característica y la regulación de este recurso. En primer lugar, en el artículo 238 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se dice que el recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que haya dictado las revoque por contrario imperio. Bueno, acá ya está bien definido lo que es el recurso, es decir, contra qué actos procede, contra providencia simple, causen o no gravamen, y se interpone sea ante el juez de primera instancia o ante el tribunal, y el objeto es que el juez o tribunal que dictó este acto sea revocado, dice acá, por contrario imperio. Es decir, insisto, esto está dirigido al propio órgano que dictó la resolución en cuestión. En el artículo siguiente, en el artículo 239 del Código Procesal, lo que se establece es la posibilidad de, el plazo, mejor dicho, que se tiene para presentar este recurso, que es de 3 días. 3 días desde la notificación de la resolución en cuestión. Y acá hay un aspecto muy importante en este artículo 239, primer párrafo, porque dice, salvo que la providencia en cuestión se dictare en una audiencia. Porque si la resolución se dicta en una audiencia, la resolución debe ser impugnada en el acto, y si yo lo que estoy pretendiendo es la revocatoria del acto, lo debo expresar verbalmente en la misma audiencia. Esto es una regla general que ustedes se la tienen que grabar de por vida y que va más allá del proceso laboral. Es decir, ustedes siempre que estén en una audiencia y tengan alguna resolución que adopte el juzgado en la propia audiencia, cosa que en el proceso laboral es algo que suele ocurrir, porque nosotros vimos, por ejemplo, el tema de las incidencias con respecto al tema de los testigos, por ejemplo. Bueno, en ese caso, la, eh, eh, el acto se debe atacar en esa misma audiencia verbal. Entonces, salvo en este particular supuesto, ¿no? Es decir, supónganse, para poner un caso, si yo la voy a recurrir, por ejemplo, a través del recurso de reposición revocatoria, es decir, mediante solicitando que el propio órgano que dictó, en este caso el juez, la revoque por contrario imperio, ese recurso lo tengo que interponer en el acto y lo como estamos haciendo con...
No, 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 profe. A ver, ¿estamos saliendo bien? O me ponen en el chat, no escucho nada yo tampoco, ¿eh? A ver si estamos saliendo. Ahí va un poco mejor, profe, pero por lo menos la última parte se cortó bastante, se entrecortó. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que se llegó, qué es lo que se llegó a escuchar, digamos? A ver, Julián, ¿qué es lo último que se escuchó bien, Yo, digamos? no, lo de que hay que impugnar el acto en el mismo acto de la audiencia, por lo menos eso yo Bien, lo llegué a entender, pero bueno, ya lo tenía medio leído, quizá. bien. Bueno, correcto. Sí, en definitiva es eso, ¿no? Es decir, hay dos plazos, o sea, tres días cuando no se adopta en la audiencia, y si es en la audiencia, obviamente en el mismo acto. Y dijimos, y lo que estaba diciendo, que quizás esto es lo que se entrecortó, es que eh, en audiencia de testigos el juzgado puede adoptar una decisión, por ejemplo, que se haga lugar a una oposición, a una pregunta, y yo quiera presentar una revocatoria. Podría darse el caso en una audiencia de posiciones, por ejemplo, que el juzgado declare rebelde al demandado, por ejemplo, porque no tiene bien la personería, bueno, y eso yo tengo la posibilidad, si lo quiero recurrir mediante el recurso de revocatoria, lo tengo que hacer en ese mismo acto. Y si lo quiero hacer por recurso de apelación, también. Lo que pasa es que es distinto, digamos, ahora vamos a ver, es distinto el tratamiento, porque en el artículo 239 del Código Procesal que tenemos en pantalla, es claro que la interposición del recurso es con la fundamentación, es decir, no basta con que yo simplemente interponga el recurso de reposición o de revocatoria, sino que además debo fundar en ese mismo acto los motivos por los cuales y el fundamento por el cual yo quiero que se deje sin efecto esa decisión. Si la resolución o sea, si yo la impugnación, el recurso lo presento por escrito, será en el escrito, y si lo hago verbalmente, la fundamentación la voy a tener que hacer en el acto. Es decir, en la audiencia yo interpongo una revocatoria, la tengo que fundar verbalmente en el acto. Profe, una pregunta. La expresión de agravios, que es lo del escrito en el cual sostenés el recurso, ¿es solamente Sí. en la apelación o la expresión de agravios es en todo recurso? A ver, la frase expresión de agravio se utiliza para el recurso de apelación. Cuando nosotros hablamos de expresión de agravios, es la fundamentación del recurso de apelación. Porque vos fíjate, por ejemplo, si vamos al 238 primer párrafo, que vos una providencia simple, por ejemplo, la podés recurrir aunque no tengas gravamen. Entonces, o sea, aunque no haya agravio. Entonces, la expresión de agravios es una terminología que nosotros vamos a reservar para el recurso de apelación. Acá simplemente hablamos de fundar el recurso, decir, bueno, expresar, o sea, manifestar en qué está equivocado el tribunal, o por qué razón yo estoy pidiendo al tribunal o al juzgado que revoque la decisión. La expresión de agravios propio del recurso de apelación tiene que además de cumplir con ciertos requisitos para que sean una expresión de agravios propiamente dicha, que no se exige acá simplemente basta con decir, bueno, mire, usted señor juez se equivocó por esto, revoque el acto. O sea, tiene que tener una fundamentación, no más que esto. Y puedo no tener ningún gravamen, digamos, ningún agravio y pedir la reposición o revocatoria del acto. Bueno, después con respecto al tema de la tramitación, en el 240, bueno, establece que el juez dictará resolución previo traslado al solicitante a la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de 3 días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito y en el mismo acto si hubiese sido en una audiencia.
la reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió será resuelta sin sustanciación. Cuando la resolución dependiese de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir el recurso de reposición en el trámite de los incidentes. Bueno, en principio, entonces, en términos de tramitación, acá se establece un plazo de 3 días de traslado, pero no corre este traslado si la providencia, motivo de reposición o de revocatoria, ha sido dictada de oficio o a pedido de la parte. Es decir, que en definitiva el traslado procede cuando la resolución fue dictada a pedido de la contraparte, en definitiva. Entonces, si la resolución recurrida es a solicitud de la contraparte para salvaguardar el principio del derecho de defensa y el derecho de defensa en juicio, corresponde un traslado por 3 días. Si se interpuso por escrito o en el mismo acto, si lo hubiese sido en una audiencia. Por el contrario, si la providencia fue dictada de oficio o a pedido de la misma parte que recurre, entonces se resuelve sin sustanciación, que quiere decir se resuelve este recurso sin correr traslado a la otra parte. Un tema importante, el recurso de reposición muchas veces o normalmente se acompaña con el recurso de apelación en subsidio. Porque, a ver, yo presento un recurso de reposición, es decir, estoy pidiendo al juzgado que deje sin efecto una decisión determinada. Pero si yo no la acompaño con una apelación en subsidio, y cuando digo acompaño quiero decir que en el mismo escrito tengo que manifestar que interpongo recurso de reposición con apelación en subsidio, el acto me queda firme. Entonces ya no hay posibilidad de resolución por la instancia, digamos, por la instancia superior. Así que normalmente el recurso de reposición o revocatoria debería ir acompañado con bueno, acá lo dice el artículo 98 del LO, es decir, ya en el código, en la ley de procedimiento laboral, específicamente, dice que la resolución que recayera en el recurso de reposición hará ejecutoria, a menos que el recurso haya sido acompañado por la apelación subsidiaria y obviamente la prudencia impugnada fuese apelable según la ley. Entonces, normalmente, si se trata de una resolución apelable, lo que hay que hacer es interponer la revocatoria con apelación en subsidio, de manera tal que si la reposición o la revocatoria es rechazada, queda abierta la instancia de apelación, es decir, la posibilidad de que sea la alzada, la Cámara, la que en definitiva resuelva si esta resolución ha sido dictada conforme a derecho o debe ser revocada. Bueno, hay un recurso que se llama, hay una creación pretoriana, mejor dicho, porque, a ver, nosotros en lo que hemos visto recién, es un recurso que va contra providencias simples, ese recurso de reposición o revocatoria. Pero la jurisprudencia ha creado un recurso que se llama recurso de reposición o revocatoria in extremis, tal como ustedes lo ven en pantalla. Es decir, es un recurso que está dirigido, al igual que en el recurso de reposición y revocatoria, contra el mismo, es decir, lo que tiene en común con el recurso de reposición o revocatoria es que está dirigido contra, o se le pide al mismo órgano que dictó la resolución que la revoque. Pero acá el tema es que ese recurso va contra, no contra providencia simple, sino que incluso puede ir contra una sentencia definitiva, por ejemplo. Y ese recurso revocatoria in extremis podría ser interpuesto, digamos, en contra una sentencia, digamos, contra una sentencia definitiva, por ejemplo. Estamos hablando de casos donde hay errores flagrantes o groseros por parte del órgano que dictó la resolución. Ustedes ahí en pantalla tienen el sumario de un caso, Lorenzo
María Eva contra Superintendencia de Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, donde se establece cuáles son los requisitos de ese recurso, haciendo la salvedad que me tomé el trabajo de mirar el fallo en cuestión y no le hicieron lugar. Es decir, dicen que esto procedería, cuáles son los requisitos, pero consideran que en ese caso no procede. Fíjense ustedes que dice el sumario, recurso de reposición in extremis, se habla de creación pretoriana, es decir, no está ni en el Código Procesal ni en la LO. Dice que nada se asemeja al recurso ordinario de revocatoria, porque claro, la verdad que tienen pocas cosas en común con este recurso, pero tiene una cosa importante que yo la dirijo para que el mismo órgano que dictó la resolución la deje sin efecto. Y a continuación dice los requisitos, es decir, injusticia flagrante o grosera, derivada de una resolución, una sentencia definitiva o interlocutoria, donde está sentada, dice, en un error material primario y ostensible, que no pueda modificarse por vía de la aclaratoria ni a través de los restantes recursos procesales reconocidos por la ley adjetiva. Debe tratarse de un supuesto que repugne la razón, en que no quepa ninguna duda que de haber sido advertida por el tribunal, la equivocación revelada al interponerse recurso, la causa se hubiera resuelto de modo contrario. Es decir, es una posibilidad extrema que tiene una de las partes de pedirle a un tribunal o a un juzgado que deje sin efecto una sentencia cuando hay un error material palmario, grosero, que de haber sido tenido en cuenta por el juzgado no hubiese resuelto, el tribunal no hubiese resuelto de la forma en que lo hizo. Y acá uno de los requisitos que también es muy importante es que yo no tenga otra posibilidad recursiva para esto. Entonces, por ejemplo, esta es una herramienta que uno la puede utilizar o quizás en procedimientos de instancia única. A ver, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, procedimiento laboral que hasta el día de hoy es de instancia única. Supónganse que el tribunal dicta, bueno, supónganse no, el tribunal dicta una sentencia. Yo contra esa sentencia, yo la única posibilidad que yo no tengo más recursos ordinarios, es decir, tengo un recurso extraordinario para ir a la Suprema Corte Provincial, un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de inaplicabilidad de ley. Entonces, no tengo apelación, porque no es un sistema de doble instancia. Entonces, la revocatoria in extremis es un recurso que a mí me permite, está mal que yo diga tirarme un lance, digamos, ¿no? Pero bueno, es una última instancia que me queda en el caso que, bueno, que haya sido un error grosero o un error manifiesto. A ver, yo lo voy a poner, lo pongo con un caso que además debo reconocer que yo me equivoqué, es decir, yo no hice, no acudí correctamente a la vía en cuestión. Juicio laboral, lo pongo el ejemplo, juicio laboral, sentencia de primera instancia, bueno, yo voy abogado a la parte actora, hacen lugar a la demanda en los diferentes rubros, pero cuando llega el momento de la condena del artículo 80, la ley de contrato de trabajo, ustedes recordarán que el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo prevé una indemnización de 3 sueldos para el caso de que un trabajador no le entreguen el certificado de trabajo. Pero ustedes recordarán del derecho de fondo que para que proceda esa indemnización especial, el actor, el trabajador en este caso, tiene que haber intimado por medio fehaciente, es decir, tiene que haberle mandado una carta documento al empleador para que le dé el certificado de trabajo. Ante el incumplimiento de esa intimación, corresponde la indemnización del artículo 80, es decir, 3 sueldos. Bien. Bueno, ese rubro, pese a que nunca le habían entregado el certificado de trabajo, es decir, pese a que la sentencia lo consideró que no estaba cumplida, me lo rechaza el juez. Y me lo rechaza porque dice, mire, usted no cumplió con la intimación, usted nunca intimó para que le dieran el certificado de trabajo y por lo tanto no le voy a hacer lugar a esta indemnización. Claro, yo cuando leí la sentencia dije, che, pero qué raro esto, ¿no? Pero bueno, puede ser, no la habré, o no lo habré intimado, o habré perdido la prueba con respecto a esto. Entonces voy a ver a la carpeta y la carta de documento se había mandado.
y me fijo si la había acompañado como prueba documental, la había acompañado, y creo que además estaba la prueba informativa del correo, donde informaba que las cartas documento que yo había acompañado eran, bueno, eran auténticas, habían sido mandadas, habían sido recibidas con todas las fechas, etc. Bien. Sí, se habían equivocado, es decir, la persona que había dictado la sentencia se la comió la carta de documento. Se ve que no lo vio y dijo, no, no cumplió cuando, bueno, la carta de documento estaba en el expediente, a fojas tanto el expediente estaba. O sea, no hacía falta ninguna cuestión demasiado. Yo, ante esa circunstancia que hice, yo presenté, fue el único rubro que me rechazaron. ¿Qué hice? Presenté un recurso de apelación. Claro, ¿cuál era el problema del recurso de apelación? Ahora lo vamos a ver. El recurso de apelación tiene un límite en razón del monto. Y el monto que estaba involucrado en ese tema no excedía ese monto mínimo. El juzgado la apelación me la concedió, se corrieron los traslados, etcétera, etcétera. Pero cuando el expediente fue a la Cámara apelado por el demandado porque sostenía que estaba mal, incorrectamente condenado su cliente, y con el recurso de mío, de mi parte, diciendo, mire, a mí no me condenaron, no, a mi cliente no le dieron la indemnización del artículo 80, diciendo que no había intimado, pero a fojas tanto del expediente consta la carta documento mandada del actor al demandado reclamando la indemnización del artículo 80, y a fojas tanto consta el informe del correo oficial donde ratifica la autenticidad de todas esas cartas documento. Bueno, llega eso a la Cámara, bueno, la Cámara confirma la sentencia de primera instancia, rechaza el recurso de apelación del demandado, entonces con respecto a ese punto queda firme, y con respecto a mi recurso dice, mira, acá el juzgado concedió mal el recurso de apelación. ¿Por qué lo concedió mal? Porque el monto involucrado es menor al mínimo que establece la ley ritual. Y por lo tanto me desestimó el recurso. O sea, me lo declaró, me lo consideró mal, o sea, consideró mal concedido el recurso y con costas por su orden en la alzada. Claro, yo podría haber ido con un recurso extraordinario, pero bueno, la Corte no tiene ningún sentido esto. Pero en realidad, yo lo que tendría que haber interpuesto es este recurso. El recurso de reposición o revocatoria in extremis. Porque en realidad era correcto lo que hizo la Cámara formalista al extremo, pero bueno, tenía razón, el monto involucrado estaba por debajo del mínimo. Y bueno, la única alternativa que yo tenía era esta. Y de repente, presentando este recurso y quizás intentando hablar con secretaria privada diciendo, bueno, mire, acá pasó esto. Ustedes hicieron, acá dicen que no presenté, pero mira, acá fojas tanto, acá está la carta documento. Quizás, porque claramente, es una injusticia, estamos en presencia de una injusticia flagrante o grosera, hay un error material palmario y ostensible, y no cuadra ningún otro recurso, porque yo ya no tenía más recursos procesales, y evidentemente este último párrafo que dice acá, ¿no? En el sentido que, bueno, no hay duda de que de haber sido advertido ese error por el tribunal hubiese resuelto de otro modo, es decir, el tribunal, si hubiese visto esa carta documento, hubiese resuelto, juzgado, hubiese resuelto de otro modo. Bueno, este es un mecanismo entonces que ustedes tienen, que se llama recurso de reposición o revocatoria in extremis, situaciones excepcionales, y que permite entonces quizás rectificar cuestiones de esta característica. Tampoco correspondía el recurso de aclaratoria acá, porque a ver, acá no había ninguna cuestión oscura, o sea, habían resuelto mal. O sea, no es que no es que hubo una omisión o un error material, o sea, realmente la resolución había sido dictada en forma equivocada. Así que bueno, esto con respecto a este recurso. Bueno, vamos a ver segundo recurso, que es el recurso de apelación. El recurso de apelación es un recurso propio del sistema de doble instancia, propio del sistema, por lo menos del juicio laboral ordinario capital, en capital federal.
Este recurso, entonces, es un recurso propio para el sistema, digamos, para el sistema de doble instancia. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo a la instancia revisora, que es la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revea una decisión adoptada por el juzgado de primera instancia. Acá, en este punto, a diferencia del caso anterior del recurso de revocatoria o reposición, la LO tiene una amplia regulación, es decir, así como en el caso anterior del recurso de reposición o revocatoria, teníamos que ir al Código Procesal, y el recurso de reposición o revocatoria in extremis es una interpretación pretoriana, una creación jurisprudencial. Para el recurso de apelación, esto está en buena medida resuelto en el artículo 105 de la LO. Mejor dicho, en el artículo 105 de la LO y en otros aspectos, es decir, este recurso ha sido bastante modificado en términos de su reglamentación por la Ley de Procedimiento Laboral. El primer artículo que ustedes tienen en pantalla, artículo 105, inciso A, por ejemplo, habla de las sentencias definitivas y toda otra resolución que ponga fin total o parcialmente al proceso, al pleito. Bueno, esto parece bastante evidente, que si estamos en presencia de un procedimiento de doble instancia, el acto de la sentencia definitiva sea el acto o que ponga fin al proceso, es un acto naturalmente apelable, es decir, no tendría ninguna razón de ser un sistema de doble instancia donde la decisión más importante, que es la sentencia definitiva, la que ponga fin al proceso, no pudiese ser apelada. Entonces, una cuestión bastante, es decir, normalmente las restricciones están dadas en las otras resoluciones, pero no en este tipo de resolución. Bueno, inciso B, las sentencias que decidan excepciones de previo y especial pronunciamiento, bueno, son todas estas, en función de todas las excepciones que nosotros vimos, incompetencia, prescripción, cosas juzgadas, etcétera, estas resoluciones son todas apelables. Inciso C, las resoluciones que admiten o denieguen personería, como todos sabemos y hemos dicho, la parte que se presenta en representación de otra tiene que acreditar la personería y por lo tanto, bueno, esa resolución, tanto la que admite como la deniegue, es susceptible de recurso de apelación. Inciso CH, bueno, fíjense ustedes lo antiguo que es este artículo y esta ley, ¿no? Está la letra CH como un inciso, la letra Che, y se refiere a todo lo que tiene que ver con incidentes de nulidad, todo lo que tiene que ver con resoluciones que hagan a nulidades son resoluciones que son apelables. Inciso D, la sentencia o resolución que declare de puro derecho al litigio una cuestión previa. Bueno, nosotros esto no hemos visto, ¿no? La verdad que no hemos visto el tema de la cuestión como cuando el juzgado declara una cuestión de puro derecho. Porque en realidad no está regulado esto en la LO, sino que la LO remite al Código Procesal. Una resolución de puro derecho se dicta por el juzgado cuando, acabada la etapa introductoria, si no hay hechos controvertidos, por lo tanto no hay prueba que producirse, entonces el juzgado puede y debe declarar la cuestión como que es de puro derecho. Esa resolución es la que declare la cuestión como de puro derecho, esa resolución es susceptible de recurso de apelación, no la contraria, es decir, la resolución que deniegue el pedido de una de las partes de que la cuestión se declare de puro derecho no está mencionada acá, por lo menos en este artículo 105, como susceptible de recurso de apelación. Bueno, el inciso es algo muy importante porque dice que son apelables las sentencias o resoluciones que denieguen medidas de prueba. Esto es muy importante porque acá el legislador adoptó un criterio amplio, a diferencia
del Código Procesal donde estas resoluciones no son recurribles. Entonces, a mí la providencia de prueba, el juzgado me deniega una medida probatoria y esa medida es susceptible de recurso de apelación. Yo la puedo apelar. O admite una prueba a la cual yo me opongo, considero que esta prueba está incorrectamente proveída. Bueno, eso es susceptible también de recurso de apelación. Así que esto es muy importante porque, bueno, esto es algo que puede ocurrir, ¿no? Es decir, bueno, el juzgado en esa providencia de prueba determina cuál es la prueba que se va a producir y cuál no. Bueno, es un acto naturalmente apelable. Bueno, las resoluciones que denieguen medidas preliminares. Nosotros vimos que digamos, en su momento, que eran estas medidas preliminares que se podían realizar previo al inicio del proceso. Entonces, si yo pido una medida preliminar y el juzgado me la deniega, esa resolución también es apelable. Bueno, la resolución que rechacen hechos nuevos. Si yo invoco un hecho nuevo, un hecho que ocurre con posterioridad a la traba de la litis, la resolución, si admite el hecho nuevo, es inapelable, o por lo menos no está acá dentro de las resoluciones susceptibles de apelación, pero el rechazo sí. Ahora, esa norma, esa definición precisa de resoluciones apelables, tiene un cierre en el último inciso, es en el inciso H, porque acá, fíjense usted que normalmente cuando hay una resolución que no entra en ninguno de los supuestos anteriores, quizás pueda entrar por el último inciso, porque dice el último inciso en general, todas las sentencias y resoluciones que impliquen por sus efectos o por haberse dictado sin posibilidad de controversia o prueba una privación de la garantía de defensa en juicio. Esto es muy importante, entonces, porque podría ser una resolución que no estuviese mencionada acá, o una resolución que podría ser prima facie inapelable, como regla general, pero si hay una violación del debido proceso o de la abrir el recurso de apelación. Entonces, esta la Cámara, y es la que yo siempre voy a tener que invocar como aletrado de la parte si no me encuadra en ninguno de los supuestos que están previstos en la legislación para poder habilitar la actuación del órgano superior, es decir, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bien, vamos un poquito a ver ahora. Bueno, hay en el artículo 106 de la LO, lo que les estaba mencionando hace un ratito, el tema de que pese a todo lo que dijimos recién, hay cuestiones que no, o sea, hay un límite, al igual que en el Código Procesal, de apelación en razón del monto. A ver, todo lo que tiene que ver con el recurso, con este recurso, digamos, como que hay dos intereses en juego, ¿no? Es decir, por un lado, la apelación es un recurso que permite un control por parte de una alzada de una Cámara sobre lo que se resuelve en primera instancia. Esto es muy importante verlo. Pero, por otro lado, esa es la parte buena, por decirlo de alguna manera, la parte valiosa de este recurso. Pero bueno, por el otro lado, obviamente, este recurso lo que genera es como todos los recursos, genera una dilación en el proceso, en un proceso donde se debaten cuestiones de carácter alimentario. Entonces, la posibilidad de apelar es una cuestión que puede llegar a dilata el proceso. Entonces, muchas veces, cuando las cuestiones son de poca, y además son de poca envergadura económica, entonces se trata de vedar la posibilidad de
que la parte pueda interponer este recurso. Yo les aclaro con respecto a les quiero aclarar con esto, con una cuestión. Yo soy un partidario acérrimo del recurso de apelación, total. Yo creo que esto, porque es la mejor garantía que tienen las partes de tener una decisión justa, la de que intervengan varios órganos. A mí, por ejemplo, el sistema de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora está en trance de modificación, o mejor dicho, hay una reforma procesal, donde se crea una segunda instancia, pero bueno, se necesitan fondos para eso. Entonces, está la ley, no están los fondos. De manera tal que no sé si esto se va a implementar alguna vez. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con esa reforma donde se va a implementar un sistema de doble instancia, porque a mí el sistema de instancia única, me van a disculpar, a mí no me convence. Y no me convence porque, digamos, nosotros como abogados quedamos a merced de la decisión o del criterio de un juzgado, de un juez, de un tribunal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de un criterio que puede ser o no. Y, digamos, la mejor garantía es la posibilidad de que haya algún tipo de control, y el control se hace a través del recurso de apelación. Por lo tanto, a mí todas las restricciones que existen en materia de posibilidad de llegar a la segunda instancia, yo estoy en contra. El caso que yo planteé recién es el caso paradigmático. Ustedes fíjense el horror del juzgado que dicta una sentencia sin haber mirado el expediente, es decir, sacan una resolución diciendo que no corresponde una indemnización porque nunca se mandó una carta documento, y si ustedes van a los escritos donde están los ofrecimientos de prueba, la carta documento original está acompañada. Es un horror eso. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Bueno, y fíjense ustedes que por una cuestión de carácter formal se toma una decisión que es totalmente desajustada de derecho. Por eso, a mí me gusta, digamos, la doble instancia, que por supuesto se pueden equivocar también, pero bueno, siempre es más difícil, ¿no es cierto? El artículo 106 de la LEO sigue con esta postura restrictiva, y entonces cuestiones de poca envergadura económica no son susceptibles de recurso de apelación. Y establece que no son apelables, serán inapelables, dice el artículo 106, estamos en la LEO siempre, de la Ley de Procedimiento Laboral, todas las sentencias y resoluciones cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada, dice, no exceda el equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 51 de la Ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso. Bien, bueno, acá está establecido entonces el monto, que es un monto móvil, porque no hay un monto fijo, sino lo que se establece como monto mínimo es 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 51 de la Ley 23.187. Bueno, ¿qué es esto? La Ley 23.187 es la que crea el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es decir, esta ley establece la colegiación obligatoria de los profesionales abogados que litigan en el ámbito de la Capital Federal. Desde el día de mañana, cuando se reciban, tengan el título, le tienen los huevos, bueno, hagan toda esa ceremonia ritual, reciban el título y tengan el título, y bueno, tengan ese momento tan inolvidable que seguramente para cualquiera de nosotros y para ustedes también. Pero bueno, una vez que ustedes tienen el diploma, se sacan la foto y bueno, pero después de eso ustedes pretenderán ejercer la profesión. Ustedes, para poder ejercer la profesión con ese papel, no van a ningún lado. Necesitan, para poder ejercer, estar matriculados. ¿Por qué tienen que estar matriculados? Bueno, por esta ley 23.187 que exige la matriculación obligatoria. Bueno, tendrá que llevar obviamente el diploma al Colegio Público de Abogados, tendrá que pagar un arancel, le harán un acto donde, bueno, le van a dar la famosa credencial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y ustedes a partir de ahí van a poder ejercer la profesión en el ámbito de la Capital Federal. Si ustedes quieren ejercer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pues tendrán que matricularse en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, en alguna de los colegios que están en cada una de las delegaciones. ¿Sí? Ahora,
El artículo 51, bueno, obviamente el Colegio Público de Abogados se nutre de recursos que va a salir de las arcas de todos nosotros, de ustedes y de nuestra. Tendrán que pagar una matrícula anual y además en cada juicio que ustedes intervengan como actor o demandado, en la demanda o en la contestación de demanda, deberán acompañar un bono a celeste, para aquellos que es lo y que se denomina normalmente como bono ley. Bueno, el bono ley es esto que está acá, es el artículo 51 de la ley 23.187. Es ese bono que el matriculado tiene que pagar en el Colegio Público de Abogados y acompañarlo en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de demanda. Cada profesional que firma ese escrito tiene que comprar un bono y acompañarlo en el, digamos, en el expediente. Y si no lo hace, el juzgado, no es que lo va a tener por no presentar la demanda o por no contestar la demanda, pero el juzgado lo va a intimar a que presente el bono bajo apercibimiento de denunciarlo al Colegio Público de Abogados, y el Colegio Público de Abogados podrá iniciar una actuación disciplinaria, es decir, nos podrá sancionar. ¿Cuál es el valor de ese bono ley 23.187 el 1 de julio del 2020? 270 pesos es el valor del bono. Bueno, en función de lo que está dicho acá, el monto es de 300 veces este importe, por lo tanto, el monto mínimo para poder apelar es de 81.000 pesos. Es decir, aquellas cuestiones que no excedan los 81.000 pesos no son susceptibles del recurso de apelación. Que era lo que me había pasado a mí en su momento, es decir, el valor de la indemnización del artículo 80 no excedía el monto que existía en ese momento. Acá nosotros con esto tenemos un problema, ¿no? Porque además estas interpretaciones que hacen los jueces. El monto que ustedes tienen ahí es un monto actualizado, porque los 81.000 pesos que ustedes tienen ahí como monto mínimo es al 1 de julio del 2020, es decir, ahora. Pero la sentencia que ustedes van a obtener, por ejemplo, y que sea susceptible de recurso de apelación, la sentencia se dicta teniendo en cuenta los valores históricos, es decir, los valores existentes al momento del despido, por ejemplo, si estamos hablando de un despido, y dentro de los aspectos de la sentencia está la condena de intereses. Entonces, a un trabajador, supónganse que lo despidieron en una X fecha, no sé, en marzo del 2015, y la indemnización por despido es de 100 pesos, la condena, si corresponde esa indemnización por despido, va a salir por 100 pesos, pero dentro de la sentencia, si la parte lo pide, van a estar los intereses. ¿Qué intereses? Los intereses que se devengan desde el momento del despido hasta el momento que se pague. Y eso tiene que formar parte de la sentencia. Y la Cámara dicta acordadas o actas, mejor dicho, donde se fija cuál es la tasa de interés aplicable. Ahora, cuando yo tengo que determinar si el monto me excedo, o sea, si la cuestión involucrada se excede o no los 81.000 pesos, en este caso, ¿qué monto tengo que tomar? ¿El monto del capital o el monto del capital más los intereses? Bueno, el criterio, yo diría que mayoritario de las salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es que se toma el capital sin los intereses, lo cual es un despropósito. ¿Por qué razón? Porque con la inflación que hay, con el tiempo que demoran los juicios, probablemente, o sea, a mí me había pasado eso en ese caso, ¿no? Es decir, la indemnización del artículo 80 con los intereses pasaba el monto mínimo de apelación, pero a valores históricos, un juicio que había tardado su tiempo, no. Es decir, me parece totalmente ilógico comparar un valor actual con un valor que está desactualizado, es decir, o nos retrotraemos todo al momento en el cual se originan los créditos, o los ponemos todos al momento del dictado de la sentencia. No, que me toman el monto mínimo actualizado al momento de la concesión del recurso, que es por otro lado lo que dice la ley, bueno, entonces me tiene que seguir igual criterio con el monto que está involucrado. Porque para ese trabajador o para ese demandado que tiene que pagar esa plata, el monto involucrado es el capital más los intereses, porque para cumplir la sentencia tiene que pagar el capital más intereses y el trabajador tendrá que cobrar capital más intereses. Entonces, si son 100 pesos a valores históricos, el valor involucrado no son 100 pesos, son 100 pesos más los intereses.
Y muchas veces, para que ustedes tengan una idea, cuando pasan varios años, los intereses es más plata que el capital, por razones obvias, porque bueno, esto es Argentina, ¿no? Acá tenemos inflación del 50%, entonces ustedes calculen esto, un juicio que dura 4 o 5 años, que es la actualidad. Pero bueno, esto es un poquito lo que tenemos con respecto a este tema y esta circunstancia que estamos planteando acá. Bueno, artículos 107 y 108 de la LEO, bueno, cómo juega el tema de la apelación, de la regulación de los honorarios y el tema del monto. Bueno, corre la misma suerte que corre la instancia principal, y después en el artículo 108, resoluciones que son apelables en todos los casos más allá del monto. Tema de los desalojos, por ejemplo, acá se admite la apelación, cualquiera sea el monto involucrado. Y en el inciso CH, un tema importante porque, digamos, acá hay una cuestión bastante particular, porque se admite el recurso de apelación de sentencia definitiva cuando existiese alguna contradicción con algún precedente de la Cámara. Entonces, si ocurre esto, corresponde la apertura del recurso, pero este recurso va a estar limitado no al debate de hechos, sino para unificar la jurisprudencia. Bueno, artículo 109, lo dijimos recién. Las resoluciones dictadas durante el proceso de ejecución son resoluciones que están... son resoluciones que son inapelables. La razón de esto es evitar la dilación del proceso, es decir, yo tengo una sentencia a favor, la quiero cobrar y llega el momento de la ejecución y viene el Campeonato Mundial de las Apelaciones, porque bueno, es decir, está esta tensión, no siempre. El recurso de apelación es una instancia, por un lado, de revisión, es decir, que hace la garantía del debido proceso, el derecho de defensa, pero por el otro lado, no podemos soslayar que también muchas veces se utiliza esta vía como para alargar el proceso. Entonces, en esta etapa de ejecución, la LO ha establecido el principio de la no apelabilidad de estas decisiones, justamente para evitar que se dilate el proceso, digamos, ¿no? Entonces, regla general, artículo 109 de la LO. Pero podría darse el caso, por ejemplo, porque a ver, podría darse el caso de que esta regla cede. Supónganse que, o sea, nosotros vimos en esa clase de lineamientos del proceso laboral, ¿no? Vimos que se dictaba la sentencia de Cámara, bajaba el expediente a primera instancia y el secretario, supóngase no, el artículo 132 del LO dice que el secretario practica una liquidación. El juzgado la aprueba y se corre traslado a las partes. O podría... Entonces, esa resolución que aprueba la liquidación, en principio entraría dentro de la regla del artículo 109, porque estaría dictada, bueno, ya que es discutible, ¿no? Si el dictado, si la aprobación de la liquidación forma parte del proceso de ejecución o no. Parecería por cómo está redactado que sí, pero a ver, pero si la resolución se aparta que la liquidación se aparta de los parámetros de la sentencia, yo podría invocar el supuesto que dice que si me afecta el derecho de defensa yo puedo ir a la instancia superior. Si vamos a volver a ver si podemos volver un poquito para atrás. A ver. Acá en el artículo 105, dice 105 inciso H, dice, bueno, son apelables las resoluciones cuando están en tela de juego el derecho de defensa, y obviamente, si a mí me condenan, supongo así que soy el demandado, y me condenan por algo que la sentencia no dice, por ejemplo, por más que esté en etapa de ejecución, esto está afectando mi derecho de defensa, y esta sería el argumento que yo debo utilizar para poder llegar a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Pero bueno, salvo ese supuesto puntual, entonces las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución son inapelables.
Bueno, el tema de los plazos, ¿no? Para el tema de las apelaciones. Artículo 96 de la LEO. Dice, quedan firmes todas las sentencias y resoluciones interlocutorias expresamente consentidas, obviamente, o no cuestionadas en el plazo del artículo 117. Las dictadas en audiencias con la presencia de la parte interesada quedarán firmes y esta no la cuestionará en el mismo acto. Bueno, estamos dando un poco vuelta sobre lo mismo. El plazo de apelación de sentencias y resoluciones interlocutorias es de 3 días. Entonces acá tiene el mismo plazo que la revocatoria. 3 días para las apelaciones. O en el acto, si se trata de resoluciones dictadas en audiencia. Y acá el artículo 117 de la LO, dice que la apelación contra las sentencias y resoluciones interlocutorias se deberá deducir sin necesidad de fundarla, es decir, sin necesidad de expresar agravio, en el plazo de 3 días contados del día siguiente al de la notificación. La apelación se deberá mantener mediante el solo requisito de expresar los agravios correspondientes cuando se dicte sentencia definitiva dentro del mismo plazo fijado para la apelación de esta. Bueno, vamos adelantando lo siguiente, para no seguir el orden de los artículos del LLO. Las resoluciones interlocutorias, las sentencias interlocutorias y las providencias simples, el plazo de apelación son 3 días. Todas esas sentencias de 3 días, ese plazo, esos recursos de apelación se presentan sin necesidad de fundarlo, dice el artículo 117 del LLO. Y el momento para expresar los agravios es al momento de apelar la sentencia definitiva. Es decir, que el artículo que nosotros estamos viendo acá se trata de providencias y resoluciones apelables anteriores a la sentencia definitiva. Y acá el plazo son 3 días para apelarlos sin expresar agravios. Y los agravios yo los voy a tener que expresar al momento de la apelación de la sentencia definitiva si yo estoy interesado en la obtención de esa resolución. Ahora vamos a volver con respecto a este tema, porque a ver, si bien la ley establece, nosotros dijimos, por ejemplo, que las resoluciones que admiten o denieguen prueba son apelables, a diferencia del Código Procesal. Y ustedes me dirán, bueno, ¿pero esto qué quiere decir? Que a mí el juzgado no me hizo lugar un oficio y yo demandado apelo y el expediente va a la Cámara y me pierdo 6 meses. No. Todo el sistema de procedimiento y de apelación en materia laboral está pensado en que todas las resoluciones previas al dictado de la sentencia se apelan, que puedan ser apeladas. Si se apelan, el juzgado simplemente tiene presente la apelación. Tiene presente la apelación. Y yo voy a tener que expresar los agravios al momento de la apelación de la sentencia definitiva. Entonces, supónganse, yo soy demandado, voy a una audiencia de posiciones, y la audiencia de posiciones, supónganse, no vinieron a la clase mía y no vieron la explicación que nosotros dimos. Me equivoqué, llevé mal la personería, y resulta que el juzgado lo tiene por confeso, por rebelde en las posiciones a mi cliente. Yo apelo en ese mismo acto, en el acto de la audiencia, pero el expediente no va a la Cámara, el expediente queda en primera instancia. Sigue el procedimiento, se dicta sentencia, y yo voy a poder fundar el recurso, es decir, expresar los agravios al momento de la apelación de la sentencia definitiva. Porque tal como ustedes ven acá en pantalla, la sentencia definitiva yo tengo un plazo de 6 días para poder apelar. Entonces, ese plazo de 6 días para poder apelar, según el artículo 116 de la LO, la apelación se presenta en este caso sí con la expresión de agravios, y en este mismo plazo de 6 días, yo y mi contraparte tenemos la posibilidad de expresar los agravios de todas aquellas resoluciones que hubiésemos apelado a lo largo del proceso y que el juzgado me la tuvo presente. En los términos del artículo 110 de la LO, que es el artículo que regula esta cuestión. Y esto es bastante práctico y está bien regulado, porque supónganse que a mí me deniegan una medida de prueba. Yo soy abogado de la parte actora. No sé, pedí un oficio a un lugar X, me la deniegan, apelo. ¿Cómo es el trámite de apelación? Presento un escrito. Sin fundar, dentro del plazo de los 3 días, el juzgado me va a proveer, según el artículo 110 de la LO, quién se presente.
Bueno, el juicio sigue, se dicta sentencia y después resulta que el jugador tenía razón. La prueba era totalmente innecesaria, gané el juicio de punta a punta. Bueno, seguramente con esa sentencia definitiva a favor, yo no voy a expresar los agravios, no voy a insistir con la apelación de esa resolución y esa resolución va a quedar firme. Podría ser que no, pero bueno, eso queda a criterio de la parte. Entonces, en la práctica muchas veces ocurre, es decir, uno ya tiene que tener la práctica de apelar las resoluciones, esto no cuesta nada, es un escrito de 2 líneas. En una audiencia, si yo tengo que apelar, simplemente yo le tengo que manifestar al audiencista, supóngase que adoptar una resolución desfavorable. Bueno, déjame constancia en el acta que apelo. Entonces el audiencista en el acta va a decir, cedida la palabra al letrado de la parte actora o de la parte demandada, manifiesta. 2 puntos. Que viene a apelar lo resuelto por BS, por vuestra señoría. Oído lo cual, su señoría resuelve. Tínese presente artículo 110 del ELEO. Sí, la cosa es muy sencilla. Tengo que decir simplemente apelo. Y después yo con tiempo, cuando tenga la sentencia definitiva, bueno, haré un raconto de todas aquellas resoluciones que fueron dictadas a lo largo del proceso y que fueron apeladas y veré si yo mantengo el recurso o no. Para mantener el recurso yo tengo que ahí sí que expresar los agravios dentro del plazo este de los 6 días. En este artículo 116 de la LEO dice que la sentencia definitiva, las resoluciones en materia de medidas cautelares, que también son apelables, y las previstas en el artículo 146, se trata del tema del sentencia de desalojo, podrán ser apeladas en el plazo de 6 días posteriores a su notificación y dentro del mismo plazo se deberá expresar los agravios. El escrito de apelación de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas, para lo cual no bastará remitirse a las presentaciones anteriores. Si no se cumpliera este requisito, la Cámara declarará desierto el recurso. Artículo 113, efecto de la apelación de la sentencia definitiva. La apelación concedida contra la sentencia definitiva tendrá efecto suspensivo. Bueno, todo lo que es la regulación de la apelación difiere del Código Procesal. Acá no está previsto la apelación concedida en relación o libremente, como ustedes vieron en el Código Procesal. Acá la regulación es mucho más sencilla. Hay sentencia definitiva, tienen plazo de 6 días, yo tengo que apelar y expresar los agravios en el mismo escrito. Ese escrito se presenta en el juzgado de primera instancia. Por favor, tengan presente esto, grábenselo. La apelación es un recurso propio del sistema de doble instancia. Yo veo abogados de años de profesión que hablan de recurso de apelación en provincia. No, en provincia de Buenos Aires no hay recurso de apelación. El otro día me preguntaba una colega que había tenido una... Le resolvieron una excepción. El tribunal se declaró incompetente. El tribunal se declaró incompetente. Entonces me cuenta el caso, me manda un WhatsApp, un audio, un escrito, un chat, y me pregunta, che, ¿a vos qué te parece? ¿Lo apelo o no lo apelo? Digo, disculpame, ¿a dónde vas a apelar? No hay recurso de apelación en provincia de Buenos Aires. Pero no hay recurso de apelación porque no hay doble instancia. Ustedes me dirán, bueno, pero no tiene instancia de revisión lo que resolvió el Tribunal de Trabajo, no sé, de San Isidro, por ejemplo. Sí tiene instancia de revisión, pero no es una apelación. Es una instancia extraordinaria que hay que ir a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para eso. Pero no es una apelación. Entonces esto, o interponen, esto me lo contaba una secretaria de un tribunal de provincia. Bueno, el letrado va y presenta un recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Apelación en subsidio a dónde? Si el procedimiento laboral de provincia de Buenos Aires es de instancia única. Entonces, acá es correcto que hablemos de apelación porque tenemos un sistema de doble instancia. El escrito de apelación se presenta en primera instancia con la expresión de los agravios y un tema importante desde el punto de vista técnico, es decir, el escrito de expresión de agravios, este segundo párrafo del artículo 116 de la LO, tiene que contener una crítica concreta y razonada de la parte de las sentencias que el apelante considere equivocado. Es decir, yo tengo que desmenuzar la sentencia y criticar todos y cada uno de los puntos que yo considere equivocado. Lo que yo no cuestione se considera que queda firme. No puedo remitirme a presentaciones anteriores. El escrito de expresión de agravios tiene que ser autosuficiente.
Bueno, y si no, la Cámara va a declarar desierto el recurso. La deserción del recurso, entonces, corresponde cuando no se cumple con el requisito, digamos, de la expresión de agravios. Bueno, de este escrito se tiene que correr un traslado, se corre un traslado a la contraparte. Traslado por 3 días. Bueno, acá un tema importante, ¿no? Omisión, artículo 118 de la AREO. Omisión de la expresión de agravios. Si no se expresaran los agravios en el plazo y la oportunidad indicada en los artículos tales y tales, se denegará el recurso de apelación sin más trámite. Bueno, esto es importante antes de pasar al tema del traslado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el juzgado con ese escrito? El juzgado dictó una sentencia, la sentencia es apelada, y el juzgado lo que le corresponde es conceder o no recurso. Tiene que conceder el recurso, porque si no concede el recurso, la Cámara no puede intervenir. ¿Qué es lo que tiene que verificar la Cámara, el juzgado? Porque esto está presentado en primera instancia. El juzgado tiene que verificar aspectos formales. Este es uno. Si yo, supónganse, me equivoqué, no conozco el procedimiento, presenté un escrito de apelación y no acompañé la expresión de no expresé agravio, entonces acá es claro el mandato del juez de primera instancia. Debe denegar el recurso. El recurso no corresponde. Ahora, si el recurso, supóngase, está defectuosamente, los agravios son defectuosos porque en realidad no expresó correctamente los agravios según la regla que vimos recién, en el sentido que tiene que hacer en lo que marcaba el artículo 116 del LEO, es decir, bueno, sí, presentó agravios, pero están mal formulados defectuosamente, el juzgado no tiene competencia para declarar desierto recurso. El juzgado lo que tiene que hacer es correr el traslado a la contraparte por el plazo de 3 días, se notifica por cédula, va a la Cámara y la Cámara podrá declarar desierto el recurso si considera que ese recurso de apelación fue defectuosamente fundado porque la expresión de agravio no cumple con los requisitos del artículo 116. Porque no vale, por ejemplo, la jurisprudencia de la Cámara lo tiene dicho en forma reiterada, que no basta o sea, la apelación no es, y los agravios no es una discrepancia entre el apelante y la sentencia. No es solamente un desacuerdo, sino tiene que haber una crítica concreta y razonada de los aspectos de la sentencia que la parte considere equivocada. La mera discrepancia o el mero desacuerdo no constituye una expresión de agravios técnicamente y por lo tanto la Cámara, no el juzgado de primera instancia, la Cámara puede declarar desierto el recurso. El juzgado entonces, ¿qué es lo que debe verificar? Debe verificar para conceder o no recurso si el recurso se interpuso en plazo, porque puede ser que yo lo haya interpuesto el día 8. Bueno, entonces, por extemporáneo, no me va a conceder el recurso. Puede ser que se haya presentado el escrito de apelación, pero no se expresaron los agravios. No hay nada. Por la regla del artículo 118 del LEO, el juzgado de primera instancia tiene que denegar el recurso, es decir, no conceder el recurso. Y también tiene que controlar el tema del artículo 106 del LEO, es decir, tiene que verificar si el monto involucrado excede el monto mínimo para poder apelar. Si esa resolución no excede ese monto mínimo, entonces en ese caso, el juzgado lo que tiene que hacer es denegar, es no concederme el recurso. Entonces, esto, después, todo lo que tiene que ver con la resolución del recurso en sí, eso lo tiene que corresponder, obviamente, a la Cámara, que es la instancia superior. Bueno, traslado, se notifica por cédula, 3 días, esto ya lo vimos. Bueno, acá está el tema de apelaciones anteriores a la sentencia. A ver, espérense un segundito. Bueno. Un tema importante para señalar acá. La Cámara
O sea, en el recurso de apelación yo no puedo plantear cuestiones que no fueron introducidas en los escritos introductorios. Es decir, la apelación es siempre sobre hechos invocados en la demanda y en la contestación de demanda. Es improcedente introducir cuestiones y violatorias del derecho de defensa, no incluir cuestiones que no fueron puestas a conocimiento del juzgado de primera instancia. El tribunal no tiene competencia para eso. Es decir, por más que sea un organismo superior, la Cámara, la competencia va a estar dada por los agravios y por los recursos de apelación presentados por las partes. Si el juzgado de primera instancia resolvió una barbaridad y esa barbaridad no fue apelada, la Cámara no tiene competencia para poder revisar eso. Entonces, el límite va a estar dado en la competencia por los recursos de apelación y, por supuesto, por más que yo haya expresado agravios, pero si yo introduje en la expresión de agravios cuestiones que no fueron puestas a consideración de los jueces de primera instancia, la Cámara eso me lo tiene que rechazar. Bueno, el tema de las apelaciones de honorario, puedo, como normalmente se hace, no expresar agravios, es decir, basta apelar por bajos o por altos los honorarios, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, no sé, a mí me regularon honorarios y yo por derecho propio puedo apelar los honorarios sin necesidad de fundar agravios, por bajos. Si yo estoy apelando los honorarios regulados a la contraparte o a los profesionales, al perito contador, por ejemplo, los apelaré por altos, sin necesidad de expresar agravio. Pero si quiero, puedo hacerlo, porque bueno, si es una cosa que queda claro que no se ha cumplido con las normas arancelarias, podría fundar el recurso expresando los agravios, pero no es un requisito que me exija la LO. Bueno, el tema de las apelaciones anteriores a la sentencia, artículo 110 del LO, dice, salvo el caso del artículo 146, desalojos, y lo de las medidas cautelares, todas las apelaciones interpuestas, aún en juicios prima facie inapelables, se tendrán presentes con efecto diferido hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de conocimiento en primera instancia con la sentencia definitiva. Bueno, esto entonces, fíjense que la ley hace un corte, ¿no? Es decir, tenemos la sentencia definitiva de primera instancia, entonces las resoluciones que fueron dictadas con anterioridad pueden ser apeladas si están dentro de la regla del artículo 105 o en alguna otra disposición, pero siempre son apeladas con efectos diferidos. Es decir, no suspende el efecto de la resolución y el expediente no sube a la Cámara. El expediente queda en la primera instancia y el juzgado, ante esa apelación, si está interpuesta en término, va a decir, tiene presente artículo 110 del LO, y vuelvo a insistir, al momento de la apelación de la sentencia definitiva, la parte afectada por una resolución que fue apelada en el curso del proceso puede expresar los agravios. Si expresa los agravios, de estos agravios se corre traslado y la Cámara va a resolver la apelación o las apelaciones, los recursos de apelación contra la sentencia definitiva y eventualmente los recursos de apelación contra resoluciones que se hubiesen dictado con anterioridad. Fíjense que hace un supuesto de corte, porque a ver, la LO, porque dice, o sea, la idea es que el expediente vaya a la Cámara una vez sola, es decir, con la sentencia definitiva. Porque recuerden ustedes que de la sentencia definitiva en adelante entra en etapa de ejecución y por la regla del artículo 109 de la LO, esas resoluciones son inapelables. Entonces, como que la LO lo que ha querido es el sube y baja del expediente. Bueno, yo no sé si se termina de quedar claro, ¿no? El tema de las apelaciones de las resoluciones anteriores a la sentencia. ¿Está claro esto? Que me escribieron en el chat, me hago un despelote con esta. Vamos a bajar acá. Bien.
Bueno, recién ahora vi todos los mensajes que me ponía cuando se cortaba esto, así que vengo yo con delay, pero no es el sistema si no soy yo. No me termino, todavía no lo termino de entender el tema este. Bueno, perfecto, entonces. Apelaciones anteriores a la sentencia. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, un tema importante, el tema del recurso de queja. Recurso de queja, porque nosotros dijimos, yo presento el recurso de apelación y es el juez el que concede o no el recurso. Y si el juez no me concede el recurso porque contó mal el plazo, porque... Bueno, entonces yo siempre tengo la posibilidad de lo que se llama el recurso de queja o recurso de hecho, es decir, presentarme en forma directa ante la Cámara para este, disparar y posibilitar la intervención de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Yo lo pongo ahora con un ejemplo bien actual. Ustedes saben que ahora nosotros estamos en feria. Entonces, pese a que están en feria, por una acordada de la Cámara, los jueces de todos los juzgados siguen actuando, pero como jueces de feria. Entonces yo me tengo que presentar y yo tengo que pedir la habilitación de la feria. Supónganse, un caso que tengo dando vuelta por ahí, yo tengo una sentencia firme, ¿no? Tengo una sentencia firme, pero bueno, llegó el coronavirus y no la puedo ejecutar la sentencia, porque cuando estaba por ejecutarla, vino este parate que estamos de marzo con esto. Entonces, supóngase que yo me presento en el juzgado, ¿no? No me presento porque no puedo ir presencialmente. Mando un escrito por el sistema Lexien al juzgado, pido la habilitación de la feria para que el juzgado me habilite la feria. El juzgado me dice, bueno, mire, la habilitación de la feria no corresponde, porque la acordada de la Cámara no está incluida entre los puntos que deben ser materia de apelación, de habilitación de feria. Bueno, presento un recurso de reposición con apelación en subsidio. Me resuelve el recurso de reposición y me dice, bueno, mire, lo que usted me dice no me convence, por lo tanto, rechazo el recurso de reposición. Lo cual es esperable, porque se supone que el juez ya tiene un criterio y no lo voy a convencer con los argumentos que yo esbozo. Bien. ¿Y qué me provee el recurso de apelación? Y me dice, mire, recurso de apelación, al recurso de apelación no al lugar, artículo 109 del LEO. ¿Por qué me dice eso? Me dice, mire, usted me está recurriendo, supóngase, ¿no? Una resolución en etapa de ejecución. Claro, yo me quedo sin posibilidad de ir a la Cámara. Bueno, no. Yo lo que tengo que hacer, y que de hecho están haciendo muchos colegas, es ir con lo que se llama un recurso de queja a la Cámara. Para que la Cámara determine si ese recurso fue mal denegado o no, porque ustedes imagínense que sería muy fácil para el juez de primera instancia rechazar todos los recursos, no conceder ninguna apelación y entonces quedaría en letra muerta el sistema de doble instancia. Entonces la parte siempre tiene la posibilidad de ir en queja cuando hay una apelación mal denegada. Entonces, supónganse, yo presento un recurso de apelación contra una sentencia definitiva y el juzgado me rechaza el recurso de apelación porque considera que está fuera de término, yo no tengo que presentar un recurso de reposición contra esa resolución, sino yo tengo que ir en queja a la Cámara. El recurso de queja a la Cámara es al solo efecto de que la Cámara verifique si estuvo bien o mal concedido el recurso. Lo pongo con un ejemplo, un caso real. Juzgado, o sea, un rebelde. Se les venció el plazo a los demandados para contestar la demanda, quedaron rebeldes. Se declara la cuestión del puro derecho, juzgado dicta sentencia o nace lugar parcialmente a la demanda. Nunca se había presentado el demandado. Bueno, apela el actor y apela el demandado.
Claro, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan cómo era el tema de los domicilios constituidos y el tema de las notificaciones, si hay sentencia definitiva, o sea, la parte que constituyó domicilio se notifica en el domicilio electrónico. Entonces, el juzgado dictó sentencia, ese mismo día emitió las cédulas electrónicas y las partes quedaban notificadas lo que recibían la cédula. El demandado, que tenía el número de expediente y estaba siguiendo el expediente y vio la sentencia por internet, insólitamente tenía una situación más favorable porque la LO, les recuerdo a ustedes, que dice que cuando la parte no constituye domicilio, se notifican todas las resoluciones por Ministerio Ley. Entonces, no sé, supónganse, la sentencia definitiva se dictó un miércoles, ese mismo miércoles se notificó la cédula electrónica, se notificó por cédula electrónica, las partes que estaban a derecho y que habían constituido domicilio ya les estaba empezando a correr el plazo de 6 días, la parte que no estaba a derecho y que no constituyó domicilio electrónico, recién le iba a empezar a correr el plazo el día de nota posterior, es decir, el viernes. Se ve que el juzgado, cuando tuvo que resolver la concesión del recurso, esto no lo tuvo en cuenta, y entonces el recurso del demandado, de apelación del demandado, lo tuvieron por extemporáneo, y por lo tanto no concedieron el recurso. ¿Qué tenía que hacer y qué es lo que hizo el demandado en ese caso? Fue en queja a la Cámara. Porque ante una incorrecta denegación del recurso, uno tiene que presentarse en la Cámara. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos de ese recurso? Artículo 129 del LEO. Bueno, hay que hacer la presentación en forma directa a la Cámara y el plazo es de 3 días, desde que se notifica de la denegatoria. Cuidado con esto, porque yo presento un recurso de apelación, una sentencia definitiva, la denegatoria del recurso de apelación se notifica por nota, es decir, se notifica a Ministerio Ley, nos mandan una cédula. Por lo tanto, una vez que la parte queda notificada por nota de esa denegatoria, ahí tenemos 3 días para presentar el escrito en la Cámara y con la correspondiente fundamentación. En este recurso de queja que se presenta en la Cámara hay que cumplir con una serie de requisitos que básicamente lo marca el Código Procesal, que hay que acompañar. Esto es el Código Procesal, artículo 283 del Código Procesal, que es cuáles son los escritos que hay que acompañar con el recurso de queja. Todo esto en copia simple, suscrita por el letrado recurrente, pero digamos, ustedes piensen que la idea fundamental de todos estos escritos que se están pidiendo acá y de estas copias que se están pidiendo acá son los elementos necesarios para que la Cámara pueda determinar si el recurso fue mal o bien denegado, y por supuesto se debe indicar, dice acá en el segundo párrafo, las fechas y el modo en el cual, se notificó la resolución que se recurre y la denegatoria del recurso de apelación, y la fecha de interposición de los recursos, ¿no? Esto léanlo, artículo 283 del Código Procesal. Todo esto hay que presentarlo, insisto, para armar ese incidente y la Cámara resolverá. Si eventualmente la Cámara considera que el recurso estuvo mal denegado, seguramente pedirá a primera instancia que le remita el expediente principal. Un tema importante que tienen que tener presente: este recurso de queja no solamente procede cuando la apelación fue mal denegada, sino también cuando hay un cuestionamiento a los efectos en los cuales se concede el recurso. Esto es importante también desde el punto de vista práctico, porque la regla general es que los recursos, como vimos recién, anteriores a la sentencia, se conceden con efecto diferido. Y, por ejemplo, supónganse una excepción previa. Vamos a suponer una excepción previa. Nosotros dijimos recién que la resolución que admito de una excepción previa es apelable. Pero acá no dice que se concede con efecto inmediato. Ahora, supónganse lo siguiente. Este es un tema que es dudoso. Supónganse que yo soy demandado y planteo la incompetencia.
no sé, yo soy Larrete, por ejemplo. Hacen un juicio por accidente, un juicio por accidente de trabajo, yo soy el abogado de Larrete. Ustedes vieron que previo a tener que iniciar la acción, el trabajador tiene que pasar por comisión médica, y supónganse que el actor no pasó por comisión médica porque planteó una inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, el juez se declara competente, corre traslado de la demanda al demandado, la RT. Bueno, la RT tiene que contestar demanda, me dice, no, pongo excepción de incompetencia, porque a ver, usted es incompetente para entender, porque no pasó por comisión médica. Planteó la excepción de incompetencia, supónganse. El subsidio contestó demanda. Y el juez de primera instancia me dice, bueno, mire, le rechazo la incompetencia porque declaro inconstitucional el artículo tal y tal de la ley 27348, porque esta se deniega el acceso a la justicia, etcétera, etcétera. O sea, me rechaza la excepción de incompetencia. Bien, apelo. Bueno, cuando apelo, claro, ¿con qué efecto me tiene que conceder ese recurso de apelación? Si yo tomo una interpretación literal, pareciera ser que con efecto diferido. Pero a ver, yo puedo plantear, y parece bastante lógico, que esta cuestión se tiene que resolver en forma previa, porque a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Un juicio de 4 años y después al cuarto año resulta que el juzgado era incompetente? Cuando va todo esto a la Cámara, el juzgado se declara incompetente. Entonces yo tranquilamente podría plantear que eso se conceda el recurso de apelación con efecto inmediato para que la Cámara resuelva si estuvo mal o bien rechazada la excepción de incompetencia. Ahora, si el juzgado me lo tiene presente en los términos del artículo 110 del LO, y yo insisto con que el efecto debería ser en forma inmediata, el modo que yo tengo para poder remediar esta cuestión es presentar el recurso de queja ante la Cámara. Es decir, el mismo recurso que ustedes tienen acá en pantalla. Porque la jurisprudencia en materia de resoluciones anteriores a la sentencia y el tema del efecto diferido ha hecho una excepción con respecto a esto cuando, bueno, hay cuestiones que deben resolverse en forma inmediata. No sé, el tema de la incompetencia podría ser un supuesto, por ejemplo, que esto parecería ser que debe resolverse en forma previa, o a veces cuestiones que tienen tienen que ver con la integración de la litis, por ejemplo. No sé, supónganse que yo pido la citación de un tercero porque yo tengo la aspiración como demandado de eventualmente hacer una acción de regreso contra ese tercero y el juzgado no me hace lugar, apelo y me tienen con efecto diferido. Pero eso no tendría ningún sentido, porque, a ver, el juicio tarda 5 años, cuando la Cámara finalmente interviene y dice, no, la verdad, ¿se acuerda lo que planteó el demandado hace 5 años? Tenía razón, así que volvemos toda a foja cero. No, pareciera ser que cuando hay cuestiones que tienen que ver con la integración de la litis, eso debería ser resuelto en forma inmediata, excepcionando al principio del efecto diferido de la resolución. Pero bueno, si hay en definitiva, lo que yo quiero apuntar con esto es que si hay un cuestionamiento y hay un debate acerca de la forma de los efectos de concesión del recurso, procede también el recurso de queja por apelación denegada, y esto se resuelve sin sustanciación. La Cámara resuelve este tema sin ningún tipo de sustanciación. Bueno, el artículo 111 habla de los recursos de hecho anteriores a la sentencia, es decir, si yo apelo una resolución anterior a la sentencia donde solamente me la tienen que tener presente, tengo que hacer todo este despelote, ir a la Cámara, no, simplemente el artículo 111 del LO exige una simple manifestación en autos de la parte interesada, efectuada siempre en el plazo de 3 días, posteriores a la notificación de la denegatoria, y fundar el recurso en la oportunidad del artículo 117, es decir, al momento de la apelación de la sentencia definitiva. Entonces, obviamente, en este caso no hay que presentar el recurso de queja, sino hacer simplemente esta manifestación e insistir con el recurso al momento de la apelación de la sentencia definitiva. Bueno, dudas hasta ahora con respecto a esto. Bueno, me voy a tomar unos minutitos más, porque ya estoy medio sobre la hora, pero me voy a tomar unos minutitos más para terminar con el tema
con el tema de los recursos, así que probablemente terminemos 10 y 10, más o menos. Bueno, cuarto punto, cuarto recurso, tema de la aclaratoria. Hay toda una discusión en la doctrina si la aclaratoria es un recurso o no. Me parece que esta discusión no tiene demasiado sentido, porque en definitiva, la aclaratoria, llámenlo recurso, llámenlo como se quiera, es la posibilidad que tiene una parte para pedir al tribunal que corrija un error material o subsane algún tipo de omisión. Y está regulado, acá podrán ver en el artículo 166 del Código Procesal, y acá se establece en este artículo un principio muy importante, que es la pérdida de competencia del juez de primera instancia, es decir, una vez que el juez de primera instancia dicta una sentencia, el juzgado pierde competencia porque pierde la competencia para resolver por lo menos lo que tiene que ver con el objeto de la liti. Por supuesto, mantiene competencia para aclarar algún concepto oscuro, por eso surge esta regla del artículo 166 del Código Procesal, y por supuesto para llevar adelante todo el proceso de ejecución de sentencia. Pero el juzgado no puede corregir o modificar la sentencia, porque una vez que dictó la sentencia definitiva, pierde competencia. Una aclaración importante es diferenciación conceptual entre sentencia definitiva y sentencia firme. Yo creo que la diferencia está clara con respecto a este punto, pero bueno, yo siempre me acuerdo que trabajaba con un estudio jurídico cuando me estaba por recibir y no quería que pusiera que yo estaba cuestionando una sentencia que dijera sentencia definitiva. No, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, el juzgado se cierra el proceso con una sentencia definitiva. Ahora, yo la puedo apelar, esa sentencia definitiva. Es decir, que sea definitiva no quiere decir que sea la última palabra, porque la última palabra me lo va a marcar la sentencia firme. Pero es sentencia definitiva porque es la sentencia que pone fin al proceso en esa instancia y en el cual marca la pérdida de competencia del juzgado. Ahora bien, puede ocurrir, esta regla de pérdida de competencia puede ocurrir, y acá vienen las excepciones del artículo 166, que en realidad no son excepciones, sino que marca qué es lo que puede hacer el juez con posterioridad a la sentencia. En el inciso 2, puntualmente, porque a ver, el inciso 1 habla de errores aritméticos. Los errores aritméticos, como vamos a ver en un ratito, pueden ser corregidos por el juez en cualquier momento. O sea, no tiene una limitación temporal. Es decir, yo, juez, dicto una sentencia, hago una liquidación y después resulta que la sumatoria de todos los rubros me da 12 y pongo 11, ese es un error de carácter aritmético, hay un error en una operación, una suma, y por lo tanto yo eso lo puedo corregir en cualquier momento porque no estoy cambiando la sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a volver sobre ese punto. En el artículo 166, inciso segundo, se prevé, digamos, la corrección, lo que es el recurso de aclaratoria propiamente dicho, porque se establece que el juez debe corregir, el juez o la Cámara, puede corregir a pedido de parte y tiene 3 días para presentar la aclaratoria sin sustanciación, es decir, no se corre traslado, la corrección de cualquier error material, aclaración de concepto oscuro, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión y suplir cualquier tipo de omisión. Este es el recurso de aclaratoria. Entonces, error material, aclarar concepto oscuro y poder suplir omisiones que puedan haber en la sentencia. Y, por supuesto, no tiene que cambiarse lo sustancial de la decisión, porque, insisto, el juez ha perdido competencia con respecto a esto. Ejemplo de cuestiones que pueden ser objeto de aclaratoria, por ejemplo, una omisión, podemos estar hablando, no sé, hacemos un juicio y reclamo indemnización por despido, indemnización por despido, preaviso, 2403, etcétera. Pido la indemnización del artículo 80 y el juzgado no me resuelve nada, ni me la da ni me la deniega. Bueno, obviamente ahí ha habido una omisión y por lo tanto corresponde o puede ser salvado mediante la aclaratoria. Podría pasar, como sí lo he visto, que los considerando dicen sí, corresponde la indemnización del artículo 80, pero después cuando se hace la liquidación de esos rubros de condena se olvidaron de ponerlo. Bueno,
también corresponde la aclaratoria, digamos, en ese caso, porque estamos en presencia o de un error material o de una omisión. Por ejemplo, yo había planteado en algún caso una aclaratoria y me hicieron lugar en el juzgado porque una indemnización por despido estaba mal calculada, porque, a ver, hace unos años ya, la indemnización por despido, el del 245, tenía un mínimo de 2 salarios. Si cualquiera hace la antigüedad del trabajador, el trabajador tenía como mínimo 2 salarios. Este trabajador tenía, no sé, 8 meses, por lo tanto, por 245 le correspondía 2 salarios. Cuando se hace la liquidación, en la sentencia, le calculan la indemnización, o sea, hacen lugar, pues consideran que la indemnización por despido corresponde, porque había sido despido sin causa, etcétera, etcétera, pero cuando ya hace la liquidación le toman un módulo solo, nada más. Bueno, yo lo planteé por vía de aclaratoria porque me pareció que eso era un supuesto de error material y el juzgado consideró que era un error material y subsanó ese error porque consideraba que no implicaba una modificación de la sustancia de la sentencia. Bien. Bueno, esto ya estamos en el territorio de la LO. Es coincidente con el artículo que acabamos de señalar recién, el mismo plazo, estamos hablando siempre de 3 días, el juez o la Cámara, subsanar error material, concepto oscuro, suplir cualquier omisión. Así que bueno, esto es absolutamente coincidente, la LO, con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Un tema muy importante marca el artículo 100 del tema de la aclaratoria. La aclaratoria no suspende los plazos para el recurso de apelación, de manera tal que si yo presento la aclaratoria y mientras tanto el juzgado no resuelve, a mí me está corriendo el plazo para apelar. Y corro el riesgo de que si el juzgado no me hace lugar a la aclaratoria y yo no apelé, me quede la sentencia firme, ¿no? Bueno, obviamente, si se hiciera lugar a la aclaratoria y alguien se considera agraviada por la resolución de la aclaratoria, obviamente el plazo para la apelación corre a partir del momento de la notificación de la aclaratoria. Esto es bastante lógico, artículo 101 de la LO. El artículo 103, cuidado con esto, prevé una denegatoria tácita porque en el caso que el juzgado o el tribunal no se pronuncie dentro del plazo de los 3 días, se considera, o sea, se resuelve sin sustanciación, pero se considera denegado si transcurre el plazo de 3 días desde su presentación. Así que desde el punto de vista práctico, cuando uno presenta una aclaratoria, especialmente contra una sentencia definitiva, es conveniente ir al juzgado y hablar, digamos, ¿no? Y el artículo 104 del LO marca el tema de los errores aritméticos. El error aritmético no, o sea, uno lo puede manifestar corregir por vía declaratoria, pero en realidad si hay un error aritmético de nombre, de denominación, esto puede ser subsanado en cualquier momento y obviamente acá no hay alteración, porque a ver, acá lo que está en tela de juicio, nosotros estamos planteando esto medio rápido, pero la pérdida de competencia del juzgado y la imposibilidad de modificar el contenido de la sentencia hace porque hay un derecho constitucional que está acá en juego, que es el principio de la cosa juzgada. La cosa juzgada es una garantía constitucional, es decir, el derecho que las partes tienen a que no sean alteradas las sentencias. Recuerden ustedes que eso está dentro del derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución. ¿Por qué señalo esto? Porque el derecho de propiedad, recuerden ustedes que está en la jurisprudencia de la Corte pensada sobre la base de que cualquier afectación de cualquier interés apreciable del hombre, más allá de la vida y la libertad, se considera alcanzado por el derecho de propiedad. Es decir, el derecho de propiedad no es solamente el derecho real de dominio que yo puedo tener sobre una cosa, sino que desde el punto de vista constitucional, insisto, es todo interés apreciable del hombre más allá de su vida y su libertad, y por lo tanto, el derecho a la cosa juzgada hace al derecho de propiedad de la parte, y por lo tanto, una afectación al derecho de propiedad, a la cosa juzgada, es una afectación al derecho de propiedad garantizado en el artículo
artículo 17 de la Constitución. Ahora, la corrección de un error aritmético, lejos de afectar la garantía de la cosa juzgada, lo que está haciendo es reafirmarla. ¿Por qué? Porque no está modificando el contenido de la decisión, sino lo que está haciendo es preservar lo que realmente el juzgado quiso resolver y por un error aritmético se está llevando a una decisión equivocada. Esto, insisto, se puede corregir en cualquier estado de juicio, es decir, yo puedo estar en etapa de ejecución y advertir que ha habido un error aritmético, bueno, eso yo puedo pedir que se subsane en los términos del artículo 104 de la LO. Bueno, me quedan dos recursos más que son muy importantes y bueno, me voy a tomar 10 minutos nada más y yo ya con esto los libero. Recurso de inaplicabilidad de ley y me queda, o sea, ya estamos en el terreno de los recursos extraordinarios, es decir, salimos de los recursos ordinarios y ya estamos en la vía de los recursos extraordinarios. En realidad, estos recursos ustedes ya los conocen, están en el Código Procesal, así que vamos a hacer algunas menciones rápidas, más allá, especialmente lo que tiene que ver con los recursos de la Corte, merecerían un cuatrimestre, por lo menos por la complejidad, pero bueno, por lo menos vamos a hacer algunas puntualizaciones importantes. El recurso en aplicabilidad de ley es un recurso que busca la unificación de la jurisprudencia. Nosotros tenemos un sistema de doble instancia, la Cámara está dividida en 10 salas, y obviamente las salas pueden tener opiniones jurisprudenciales diferentes, es decir, tienen doctrina diferente sobre un instituto. No sé, por ejemplo, ¿cómo debe ser interpretado el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo? No sé, puede ocurrir que una sala considere que el sueldo anual complementario debe incluirse dentro de la base de cálculo del 245 y puede ocurrir otra sala que diga lo contrario. Ahora, como en realidad la Cámara está dividida en salas, pero es una única Cámara, el legislador ha pensado un mecanismo de unificación de jurisprudencia, que en realidad la propia Cámara puede unificar jurisprudencia de oficio, pero si no, las partes tienen a mano este recurso de inaplicabilidad de ley, que es un recurso, siempre que ustedes lo vean, es un recurso para unificar jurisprudencia. Ustedes están en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el órgano que unifica jurisprudencia es la Suprema Corte de la provincia. Entonces yo puedo acceder a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por este recurso de inaplicabilidad de ley. En Capital Federal, en la Justicia Nacional, la unificación de jurisprudencia se hace a través de las cámaras nacionales en pleno. Y el mecanismo es este recurso de inaplicabilidad de ley que está previsto a partir del artículo 288 del Código Procesal. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que cumplimentar para acceder a este recurso? Primero, tiene que haber, obviamente, una jurisprudencia contradictoria entre lo que a mí me resolvió la sala y lo que es la opinión de otra sala del tribunal. Entonces, y tenemos que estar, obviamente, ya con una sentencia definitiva de segunda instancia. Es decir, yo tengo que tener una sentencia definitiva de segunda instancia, es decir, una sentencia de Cámara, y esa sentencia de Cámara me aplica una doctrina legal que es contraria a otra doctrina que tiene otra de las salas del tribunal. Y esa contradicción debe ser con respecto a una decisión que se haya dictado, dice el artículo 288, dentro de los 10 años anteriores a la fecha del fallo. Y exige, lo tienen ustedes subrayado, que ese precedente yo lo hubiese invocado con anterioridad, no sé, en el escrito de demanda, en el escrito de contestación de demanda, en el escrito de apelación, en la contestación de agravios. Tengo que cumplir con este requisito. Este es un requisito de admisibilidad. Si yo cumplo con estos requisitos, entonces yo puedo presentar ese recurso de inaplicabilidad de ley que se presenta ante la sala que dictó la sentencia y se presenta fundado dentro del plazo de 10 días, insisto, este recurso es al efecto de marcar esa contradicción. Por eso el requisito del artículo 292 exige de ese recurso poner en consideración la contradicción que existe entre lo que me resolvieron y en ese precedente, por lo menos, que existe en otra sala. Si no se cumple, dice esto,
hace a la admisibilidad del recurso. Del escrito de recurso se da traslado a la otra parte por el plazo de 10 días. Obviamente esto se notifica por cédula. Bueno, y después la ley, el código, artículo 293, establece que este expediente tiene que girarse a otra sala para que en definitiva determine la otra sala en turno, determine si es admisible o no este recurso. Si este recurso, la decisión sobre la admisibilidad o no del recurso, o sea, la admisibilidad quiere decir si procede o no el recurso en términos de que se va a convocar un plenario para unificar la jurisprudencia, es decir, la sala que va a intervenir no es que va a darle la razón, sino simplemente decir, sí, mire, acá hay una contradicción, por lo tanto hay que convocar un plenario de la Cámara. En ese caso, obviamente, si se estima admisible, se suspende la decisión recurrida. Es decir, tiene el mismo efecto que el recurso de apelación, se suspende la sentencia. Es decir, bueno, mire, tiene razón, tiene que resolver en pleno la Cámara, se suspende el cumplimiento de la sentencia. Y, obviamente, la resolución, tanto la que concede el recurso como el que la deniega, es irrecurrible. Bueno, y después el código regula cómo se dicta, que esto es lo que da lugar a los famosos fallos plenarios, que muchos de ustedes han estudiado. En laboral hay muchísimos plenarios de la Cámara, pero bueno, en las otras materias también, bueno, que se llega mediante este mecanismo. Bueno, y finalmente nos queda el recurso extraordinario en sus dos variantes, ¿no? El recurso extraordinario y la queja por denegatoria del... ¿Cómo funciona el recurso de inaplicabilidad de ley en provincia? Bueno, funciona, o sea, es exactamente... En realidad en provincia vos tenés dos recursos, que es el de inaplicabilidad de ley y el recurso de inconstitucionalidad. El mecanismo es muy similar, ¿no? Es decir, se presenta en el tribunal y el tribunal debe concederte o no el recurso. Y si te lo deniegan, vas en queja a la, al superior tribunal de la provincia, a la Corte Suprema de la provincia, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el mecanismo es más o menos parecido. Yo no tengo presente si ya tiene que haber algún precedente contradictorio, la verdad que yo esto no lo tengo presente, pero bueno, tiene que ser algún supuesto que, bueno, exija, digamos, que haya esta posibilidad. Tema recurso extraordinario. El recurso extraordinario federal es la vía que ustedes tienen para acceder a la Corte. Ustedes tienen en pantalla los artículos en cuestión del Código Procesal, 256, 257, 257 bis, 257 ter del Código Procesal, artículos 14 y 15 de la Ley 48. Tiene que haber una cuestión federal para poder disparar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, tiene que estar involucrada alguna cuestión que haga a garantías constitucionales, o tiene que haber alguna declaración de inconstitucionalidad de una norma, o tiene que desecharse algún pedido de declaración de inconstitucionalidad. Ahí tenemos marcado el tema del caso de la cuestión federal. Hay que introducir la cuestión federal en la primera oportunidad que sea posible, es decir, si hay, no sé, si yo voy a pedir la inconstitucionalidad, no sé, de alguna norma y hay una cuestión federal, yo la tengo que plantear en el escrito de demanda y en el escrito de contestación de demanda. Bueno, el recurso extraordinario tiene varios requisitos, entre ellos tiene que haber sentencia definitiva, bueno, en fin, hay una serie de requisitos. El plazo para la interposición del recurso extraordinario es de 10 días. Este recurso se presenta en la sala que dictó la sentencia y la sala va a correr traslado por 10 días a la contraparte para que conteste el recurso extraordinario. La Corte Suprema además dictó una acordada, la acordada 4, no recuerdo de qué año,
pero bueno, hace unos años dictó esta acordada, donde además se establecen requisitos que tiene que tener el recurso en términos que hay un límite de hojas, hay un límite de renglones, hay un tipo de letra, es decir, está muy reglamentado la interposición de este recurso, requisitos que también tiene que cumplir la contestación, y bueno, la Cámara concederá o no, mediante una sentencia interlocutoria, el recurso extraordinario. Si concede el recurso, sí, es esa, Fernando, 4/2007. Que la tiene que cumplir, porque aunque parezca mentira, hay un empleado que con los recuenta, son 26 renglones, así que bueno, tiene que cumplir con los renglones, en fin, es una cosa que es increíble, pero bueno, esto pasa también, ¿no? Ese recurso extraordinario, bueno, digamos, la Cámara resuelve la concesión o no de recurso extraordinario. Si concede el recurso extraordinario, el expediente se remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si se deniega el recurso extraordinario, bueno, entonces ahí el apelante, no el apelante, acá estuve incorrecta, empecé de forma incorrecta, al recurrente le queda el recurso de queja ante la Corte por denegación del recurso extraordinario. La parte tiene 5 días desde el momento de la notificación para ir a la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentar recurso de queja. La acordada 4 fija qué copias hay que presentar, porque esto funciona muy parecido por el recurso de queja de apelación denegada. Es decir, se forma como un mini expediente, un incidente, en el cual le tengo que adjuntar copias de una serie de resoluciones para que la Corte pueda determinar si existe o no la posibilidad de intervenir en ese caso o no. A ver, en materia laboral lo que hay que decir es que generalmente las cuestiones que se discuten no son de naturaleza federal, es decir, porque ¿cuáles son las dudas o discrepancias que pueda haber? La aplicación de la ley de contrato de trabajo, de ley de riesgo del trabajo, etcétera, son todas normas de derecho común. Las cuestiones de hecho y prueba, si un trabajador fue bien o mal despedido, son cuestiones que no abren, no habilitan la instancia extraordinaria. Es decir, que en la teoría, sí, si hay planteos de inconstitucionalidad, entonces ahí sí habría cuestión federal. Y pienso en todas las cuestiones derivadas del régimen de riesgo del trabajo, donde hay tantos planteos de inconstitucionalidad, entonces sí, ahí habría una cuestión federal. Pero si no, digamos, la cuestión federal no aparece, por lo tanto, la única vía que yo tendría para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario es la vía de la sentencia arbitraria. Porque, a ver, la sentencia arbitraria es cuando una sentencia es totalmente desprovista de fundamentos, o no aplica las normas en vigencia, o prescinde de un elemento clave para la resolución del juicio, es decir, una sentencia que carece de todo fundamento. Esa sería una sentencia arbitraria, y la cuestión federal estaría dada por la violación de la garantía de defensa en juicio. Es decir, si yo tengo una sentencia arbitraria en mi contra, es decir, una sentencia cuyo único fundamento es la voluntad del magistrado que dictó la sentencia, esto estaría violando una cláusula constitucional como la regla del artículo 18 o el derecho de propiedad del artículo 17, porque me estarían privando de mi propiedad sin que exista una sentencia fundada en ley, como dice el artículo 17 de la Constitución. Ahora, ustedes imagínense que en la doctrina de la arbitrariedad de la Corte es lo más arbitrario que hay, en términos que ellos deciden cuándo te abren el recurso o no. Es un recurso muy difícil que te abran, recurso de arbitrariedad. Porque, a ver, vayamos a la parte práctica. Si yo presento un recurso de queja por denegación del recurso extraordinario con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, el 99% de probabilidades es que la Cámara me rechace el recurso. Porque a ver, la Cámara no va a decir que la sentencia que ellos dictaran es arbitraria. Entonces, me deniegan el recurso por entender que no es cuestión federal, y yo voy a tener que ir a la Corte para que la Corte decida si me abre el recurso o no.
insisto, no sé, yo no he tenido, la verdad que no he tenido suerte en los casos, sí en casos, no sé, los temas de corralito o cuestiones donde eran, pero así cuestiones por doctrina de arbitrariedad, la verdad que es muy difícil la apertura de la instancia. La Corte además tiene una posibilidad, que la regla del artículo 280 del Código Procesal, es que es rechazar sin fundar, es decir, la Corte puede rechazar el recurso sin necesidad de fundar, entender que no hay cuestión, o sea, no es que está obligada a tomar el caso, lo cual para mí es una violación a una regla básica del gobierno republicano, ¿no? Es decir, el derecho que tiene toda persona a tener una decisión fundada. Pero bueno, si ustedes, esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer, entran en la página de la Corte una vez por semana, creo que los martes, el día de acuerdo, firman el acuerdo y ustedes se fijan todas las sentencias que dicta la Corte y la mayoría son rechazo con fundamento en el artículo 280, es decir, ustedes leen eso y no saben ni de qué se trata el tema. Hace unos años lo había escuchado, y yo ya con esto termino, lo había escuchado en una conferencia al doctor Zaffaroni, que en ese momento era juez de la Corte, había dado una charla, estaba dando una charla en la Asociación de Magistrados, y él decía que lo dijo en forma irónica, ¿no? Que la función de la Corte era, cuando le preguntaron cuál era la función de la Corte, dijo que la función de la Corte era rechazar recursos extraordinarios o recursos de queja en estos casos, ¿no? Porque bueno, lo cual me pareció rigurosamente cierto, porque bueno, en buena medida a lo que se dedican estos señores es a rechazar todo este tipo de recursos. Así que bueno, es una instancia obviamente muy difícil para poder acceder. Bueno, yo por mi parte terminamos un poco a los apurones y les pido disculpas, la idea era terminar a las 10, bueno, me he excedido un poco, pero bueno, para no dejar colgado este tema que es tan importante. No sé si tienen alguna duda o me quieren hacer alguna consulta. Yo, por supuesto, no tengo ningún inconveniente más allá de la hora. Eh, bueno, por, por mi parte, nada, la verdad que nos tocó un cuatrimestre la verdad que muy particular, no un cuatrimestre, pues sería lo de menos, ¿no? Es una anécdota eso. Nos toca una situación muy particular. Eh, Espero que les haya servido este curso, esta cursada, puesto lo mejor de mí para, con pedido de disculpas por alguna desprolijidad que hayamos tenido con el dictado, pero bueno, en buena medida, nada de todo esto estaba pensado ni imaginado al momento que empecé el dictado de este curso, allá en esa única clase que nosotros tuvimos, más allá que imaginar, más allá que imaginábamos un receso, pero nunca me imaginé una cosa como esta. Así que bueno, espero que esto les haya servido y bueno, los, los espero el día miércoles. Le pido por favor que estudien, así terminamos de muy buena forma este curso. Les mando un abrazo virtual, porque es la única posibilidad que tenemos ahora y bueno, los espero el miércoles. Mañana les mando los turnos y la distribución de cómo vamos a hacer para el tema del examen. Muchísimas gracias. Perfecto, dale, espero los trabajos esos.